Arrancamos un bloque más, un nuevo bloque de Laberinto de Voces. Lo anunciamos hace un ratito, Juanfran con su columna de historia nos visita acá en el piso, así que ya lo van a ver en la camarita. ¿Cómo anda, Juanfran? ¿Todo bien? Muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias por Gracias por venir. Nos encanta tenernos. Bueno, y recién ironizando un poquito, tuvimos un 25 de mayo, pero capaz que podría venir otro. Pero bueno, vamos a ver qué sucedió primero. Sí, bueno, lo primero que me parece clave, y yo siempre señalo, ¿no?, cada vez que tengo la oportunidad, y creo que hay que insistir mucho con esto, es que el 25 de mayo no es el nacimiento de la Argentina, no es una revolución argentina, ¿no? Me parece que es fundamental y que tiene mucha actualidad y mucha vigencia, ¿no? Depende de cómo nosotros pensemos el acontecimiento, es cómo nosotros nos pensamos en el mundo, cómo nos pensamos hacia adelante, cómo pensamos obviamente en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y creo que uno de los problemas es pensar el 25 de mayo como una revolución argentina. Y yo siempre hablo de que nosotros tenemos dos grandes males, ¿no?, en nuestra cultura. Uno es el eurocentrismo, una mirada noratlántica, ¿no?, una mirada muy colonial. Y otra es una mirada muy argentinocéntrica y muy porteñocéntrica, ¿no? Que, uno podría decir, bueno, una mirada argentinocéntrica podría poner en tensión esa mirada eurocéntrica y neocolonial o colonial, pero en realidad es problemática. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de la Argentina mucho, pero en realidad hablamos de Buenos Aires, o sea, claro, usamos la General Paz y ya no hablamos de la Argentina. Y segundo, que hablamos de la Argentina siempre con una mirada muy eurocéntrica, pero además, y esto a lo que quiero ir, es muy desconectada del resto de la región, ¿no? Entonces nosotros pensamos hacia atrás una Argentina que no existía, una Argentina totalmente vinculada del resto de la región, y eso no solamente es una falsedad historiográfica, sino que es muy problemático en términos políticos, ¿no? Porque si nosotros pensáramos, como deberíamos, la Revolución de Mayo como un momento más de una revolución americana, porque eso fue lo que fue, digamos. Claro. La revolución no empezó el 25 de mayo, en realidad lo que hubo fue una gran crisis del Imperio Español a partir de 1808. En realidad hubo revoluciones previas, ¿no? La revolución de Tupac Amaru, Tupac Katari, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, la revolución haitiana. Pero digo, en el proceso de 1810 lo que hay es una gran crisis en España que va repercutiendo en Hispanoamérica y que tiene distintos intentos de junta. Y la primera junta que se erige en América es la de Venezuela, la de Caracas, de abril de 1810, después la nuestra, del 25 de mayo, y después otra sucesión de juntas en el resto de América. O sea que la Revolución de Mayo es parte, es un capítulo, un episodio de una revolución mayor, ¿está bien?, que están conectadas, que están ocurriendo a la misma vez, no de casualidad, y que son parte de un proceso en el cual, si hubiera salido de una manera mejor, probablemente la Argentina, como nosotros la conocemos, no hubiera existido. Lo que hubiera nacido es una entidad más grande, más americana, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. Es muy diferente. Si nosotros pensamos la Revolución de Mayo como una revolución americana, hoy nos estaríamos viendo cómo nos integramos con Bolivia, cómo nos integramos con Paraguay, cómo nos integramos con Uruguay, con Chile. Si la pensamos como una revolución argentina, bueno, siempre estuvimos separados, ¿no? Hay que recordarle a la audiencia que América estuvo más tiempo unida que separada. ¿Está bien? Entonces, vos decís, hay que fortalecer un acontecimiento como series de acontecimientos a nivel continental. Sí, primero y principal, porque esto no me gusta mucho el término pero es una verdad histórica. Quiero decir, claro, esto, digamos, la Argentina en 1810 no existía. Lo que hay es un virreinato, que es el Virreinato de Río de la Plata, que es parte de un imperio, ¿está bien?, en el cual ese imperio entra en crisis y en el cual hay una revolución, como les decía antes, americana, que ocurre de manera entreconectada y en dominó, no necesariamente siempre conectada, pero en el cual, digamos, hay una lógica común. De hecho, pensemos, por ejemplo, Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, si nosotros pensamos con la lógica que estamos usando, era de Bolivia y fue el presidente de la primera junta, digamos, ¿no? Juan Azurduy, ¿de dónde? Es de Bolivia, digamos, no es digo, ha pasado, y en algunos casos no ha pasado. Por ejemplo, hay unos casos donde hay figuras como Cornelio Saavedra que las seguimos como pensando como argentinas, otras como Juana Zurduy que han quedado más olvidadas hasta tiempo reciente, y otras que han quedado casi totalmente fuera del imaginario político, cultural,
no de la historia, digamos, ¿no? Pero no de los libros de historia, que es Artigas, por ejemplo. Artigas fue parte, digamos, de una revolución rioplatense, de una revolución en el Virreinato de Río de la Plata, y claramente estaba disputando esa revolución. No era una revolución en Uruguay, porque Uruguay no existía. Él dice como argentino en un momento. Sí, pero digo, pero no quiero hablar de un imperialismo argentino. O sea, al contrario, lo que quiero pensar es una revolución americana. Esta es la primera cuestión clave. Y como te digo, si nosotros lo pensamos así, ¿tá? Si lo pensamos de esa manera, si nosotros tuviéramos esa imagen americana de lo que realmente fue, como los actores de ese momento, que muchos lo estaban pensando en una clave americana, hoy la gente estaría interesada en unirse al resto de América Latina. ¿Se entiende? Si nosotros hoy festejamos el 25 de mayo como un acontecimiento americano, habría una posibilidad de hermanarnos con el resto de la región. Eso generalmente no ocurre, ¿por qué? Porque nuestras élites han construido un discurso profundamente argentinocéntrico, que además es profundamente eurocéntrico, porque está el mito de que todos descendemos de los barcos, que nos separa permanentemente del resto de América Latina, ¿está bien? En vez de integrarnos al resto de América Latina, como claramente ocurrió en ese acontecimiento. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, que para mí es fundamental también, es que este es un proceso en disputa y en conflicto, ¿no? Generalmente hay una idea de argentinos versus españoles, que ya empezamos mal porque en Argentina no existía, claro, pero claro. Segundo, que es más complejo que argentinos versus españoles, pero sobre todo lo que quiero subrayar es que hay una disputa interna en la revolución, como cualquier revolución, como la revolución rusa, como la revolución francesa, como la revolución mexicana, como la revolución china, ¿está bien? Como cualquier revolución, como esta misma, fue una revolución en disputa. Básicamente hubo distintos sectores que tenían distintos proyectos, ¿no? No es que todo el mundo coincidía. Y es más, nosotros, yo siempre también lo digo, tenemos algo que no nos preguntamos mucho, que es por qué tenemos 2 fechas patrias, ¿está bien? No parecería ser muy razonable. A ver, desde una mirada histórica compleja puede ser razonable, pero de una mirada más de Jardín Infantes, que claro, es la que tenemos, cómo se construyó nuestro imaginario político-cultural es muy de Jardín Infantes. Nació el país, ¿no? Nadie nace. Digo, los países no son como personas, no nacen un día, no nacen un día. Entonces, puede ser que tengamos varias fechas, porque es un proceso, un hito. Pero yo lo que siempre me pregunto es qué pensará la gente de por qué tenemos 2 nacimientos, 2 cumpleaños, o sea, el 25 de mayo y el 9 de julio. Que son 2 independencias, además, ¿no? Bueno, no, es que en realidad no. O sea, en realidad, yo no sé, por eso yo no sé qué imaginario hay, pero hay una construcción de como un doble nacimiento, ¿no? Que evidentemente es contradictorio, es complejo, sobre todo en esta lectura Villiquen, pero cuando uno la piensa de una mirada más compleja, que es lo que estamos intentando hacer acá, esas 2 fechas se deben a algo muy, muy claro, que es la disputa, del proceso de disputa. En 1810 se abre un proceso en el cual no todo el mundo estaba de acuerdo. Sí estaban de acuerdo, en todo caso, en que las autoridades absolutistas que había en América había que deponerlas, pero deponer al virrey no es lo mismo que romper con España. Claro. Porque cuando se hacen las revoluciones de 1810, que como les digo, son revoluciones que ocurren en toda la región, bueno, no en toda, en gran parte de la región. De hecho, por las dudas, aclaro, hay un 25 de mayo de 1809 que ocurrió en Chuquisaca, ¿está bien? Y que generalmente no forma parte de nuestro imaginario. Sí, y de 1811 y 1812 bueno, también. No, eso sí, pero previo. Desde ya, pero lo que quiero decir es que hay un proceso de 25 de mayo de 1809 que es como si no existiera. No importa. Claro, porque quedó en Bolivia, digamos, claro, ¿no? Pero aparte del Virreinato de Río de la Plata. Pero bueno, digo, hay un proceso en disputa en el cual se derogan las autoridades absolutistas, pero ¿por qué eran autoridades absolutistas? No necesariamente porque eran autoridades españolas. ¿Por qué? Porque había un sector de las revoluciones americanas, no estoy hablando solamente del Río de la Plata, estoy hablando en general, había un sector que no quería la independencia, que claramente no quería la independencia, que cuando hablaba del nombre del rey de España, lo que quería era en definitiva 2 cosas: autonomía, ¿está bien? Reformas políticas liberales donde gobernaran ellos, y libre comercio, pero seguir bajo el imperio español, no la independencia. O sea, había sectores que claramente no querían la independencia. ¿Por qué? Porque no les interesaba, porque no lo necesitaban, porque no tenían el coraje para ser independientes. Y justamente lo que nosotros vemos que tenemos otro sector que desde el comienzo sí cree en la independencia, o incluso antes. Por ejemplo, hay una figura que otro día, si quieren, podemos hablar en detalle, que es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, que es el precursor de la idea de independencia y la idea de unidad de América. Bolívar, que en 1805
fue a Italia y escaló un monte, se llama el Monte Sacro, donde hizo un juramento, que lo pueden buscar en internet, donde él dice: juro no descansar mi brazo hasta ver independiente la América Española. O en el Río de la Plata, probablemente Castelli, Monteagudo, Belgrano, ¿no? Moreno, los sectores más radicalizados, Artigas, desde muy temprano piensan en la independencia. Pero el núcleo duro de las élites, no, porque no les interesaba. ¿No les interesaba o no les convenía? Las dos cosas. Las dos cosas. No es que todo el mundo... hacer una revolución y declarar la independencia es algo que hay que laburar. Claro, ¿no? Y además, pensemos, esto es romper una historia de más o menos 300 años que las élites locales no tenían el núcleo duro de las élites, mejor dicho, no tenían demasiado interés. Entonces lo que querían era autonomía, libre comercio, y, digamos, una cosa es que no esté el virrey y otra cosa es romper con España. De hecho, fíjense, nosotros tenemos varios acontecimientos que muestran esto. Primero, la bandera. Belgrano crea la bandera en 1812 y el triunvirato, que estaba arriba de Rivadavia, no le interesa. Le dice: guarda ese trapo sucio. Después, otro acontecimiento clave, que es la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 establece el himno, establece el escudo, la bandera, se iba a hacer una constitución que no se hace. ¿Ahí se abolió la esclavitud? No se abolió la esclavitud. Ahí se estableció la libertad de vientre. Eso que nacía, ¿no? Sí. Esa es generalmente como la mitología de que ahí se abolió la esclavitud, cosa que es falsa. Claro. La esclavitud se abolió en la Argentina en 1853-60. Y, bueno, ahí había sectores, Artigas, ¿no? Artigas, que era el sector más radicalizado, más popular de la revolución y que era parte de una revolución rioplatense, que era el líder de una federación, de una liga que era la Liga de los Pueblos Libres. Él propone en 1813 declaración de independencia, república y federalismo. Está bien, una república federal, y no le dan ni 5 no lo permiten participar del Congreso a los diputados artiguistas. Y entonces lo que vemos ahí es que hay una disputa hasta que en 1816 se declara la independencia. ¿Pero por qué se declara la independencia en el Río de la Plata? Porque en ese momento Fernando VII, que estaba preso en España, en Francia, manda una expedición muy grande desde España para reimponer una autoridad absolutista. Entonces ahí hay un momento en el cual ya estás conmigo contra mí y que te vamos a matar, digamos, ¿no? Claro. Ya no hay mucha posibilidad. Sí se percibe esta idea de que es contra España. Sí, ahí ya claramente, digamos, ¿no? Pero quiero señalar que las temporalidades de este proceso hispanoamericano son muy complejos. Por ejemplo, en Venezuela la independencia se declaró el 5 de julio de 1811, lo que pasa que no cuajó. Finalmente hubo una guerra civil y terminó siendo derrocada esa primera república, hubo otra independencia, es un proceso muy complejo. Pero claramente lo que nosotros vemos es que había sectores, y yo siempre cito a Macri, ¿no? Mauricio Macri en el discurso ese vergonzoso que dio en el 2016, ¿se acuerdan? El querido rey. El de querido rey. Sí. Él habla de, me imagino, la angustia de los patriotas. Y a mí me parece que ese discurso es genial. ¿Por qué? Porque da cuenta de la propia angustia de Macri. Claro, digamos. Porque él es heredero de los que estaban angustiados en 1816. No de los que querían la revolución. Claro, es heredero de los Alveares, heredero de los Rivadavia, es los herederos de los que aceptaron la independencia a regañadientes. Entonces, de 1810 a 1816 hubo un sector, acá y en otras partes de Hispanoamérica, que hicieron todo lo posible por contener. ¿Contener qué? La independencia, contener el cambio social, contener el protagonismo popular, lograr, por ejemplo, en el caso del Río de la Plata, que Buenos Aires fuera el núcleo hegemónico de esa revolución, disputando con las provincias, imponiendo una lógica más unitaria. Y ese sector, digamos, que eran los angustiados, que hicieron todo lo posible para ver que no hubiera un gran cambio, finalmente aceptan la independencia, pero aceptan a regañadientes. La aceptan porque se le impone Belgrano, se le impone San Martín, se le impone Güemes, se le impone con su accionar Juana Zurduy, María Remedio del Valle, Artigas, porque el propio proceso se lo lleva puestos de alguna manera, ¿no? Pero ahí hay un par de cosas que son importantes. Primero, que en 1816 tampoco nace la Argentina, digamos, de vuelta con esto del nacimiento. Ahí se crea un país que es Provincias Unidas en Sudamérica, que era un país potencialmente más grande, ¿no? Que incluiría más o menos el Virreinato Río de la Plata, ¿no? Recordemos también algo importante, que las declaraciones de independencia se hacen en idiomas originarios, ¿no? Donde se busca de alguna manera cierta inclusión de esos sectores. ¿No? Claro, de alguna manera, ¿no? Pero lo primero que quiero decir es que ahí hay un país más amplio. Y segundo, quiero señalar esta disputa, ¿no? Entonces, cuando se hace la declaración de independencia, primero se pone independientes de España, ¿está bien?
y hasta que alguien sabía, dice, che, pongamos de todo el resto, Claro, de cualquier otra potencia, ¿no? Y otra cosa que también vemos este proyecto en tensión tiene que ver con, o este proyecto en disputa, cómo después de la declaración de independencia se dice, bueno, fin de la revolución, comienzo del orden. Bueno, basta, déjense de joder, ¿no? Claro. Y si uno lo piensa, para ir un poco más rápido, porque no tenemos mucho tiempo, si lo pensamos en una clave americana, digamos que es un poco la idea, yo quiero señalar que hay varias disputas. Una, tenemos un sector, que es el sector como más elitista, ¿no? El núcleo duro de la élite, que al principio no quería la independencia, que aceptó la independencia a regañadientes y que estuvo durante todo el proceso bastante angustiado, ¿está bien? Y esa gente tampoco le interesaba que ni la independencia, ni cambio social de ningún tipo, ni tampoco le interesaba, y esto es muy importante, la unidad de América, ¿no? ¿Por qué? Porque la unidad de América podría haber sido un proyecto realmente real. Hoy por hoy hay una gran paradoja. Hoy por hoy tenemos muchos más elementos tecnológicos para unir a nuestra región y comunicacionales y de infraestructura para unir a nuestra región, pero hoy por hoy es más difícil unir a nuestra región que en ese momento. ¿Por qué? Porque no hay un imaginario americano, o el imaginario americano es muy débil. Por eso cuando el kirchnerismo, Chávez, Lula, Correa y Evo Morales hicieron un montón de cosas, tipo UNASUR, después vino Macri, Lo voló. Lo voló en 2 minutos y no pasó nada. Sí, sí. Pasó poco, Claro. y no digo, pasó nosotros, puteamos. No, Otro siglo. pero- la palabra irreversible, Claro, no, digo, el pero- bicentenario. Claro, pero Sí. la mayoría de la población lo ve como algo lejano. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han creado identidades nacionales a fines del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, en contra de una identidad americana. Por eso yo problematizo esta idea del 25 de mayo como una revolución argentina, porque seguimos reconstruyendo esta mirada argentinocéntrica, ¿no? Pero en ese momento, la identidad americana era algo muy fuerte. Como decía Bolívar, para nosotros la patria es América, digamos, para San Martín, para Artigas y para... ¿Y cómo se pudo deshacer eso? Ahora, Ahí vamos. Ahí vamos. Ah, dale. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos un sector que es el sector más elitista, el núcleo duro de la élite, que acepta la independencia cuando ya no queda otra, que no quiere ningún cambio social y que no le interesa el proyecto de unidad regional, ¿no? Que generalmente son las élites de las capitales, de las ciudades portuarias, ¿no? Y después tenemos otro grupo, que es el grupo de los patriotas, más radicalizados. Si querés, ese grupo lo podemos dividir en dos. Un grupo que promueve más cambio social, ¿no? Y promueve más una revolución social, al estilo Artigas. Artigas fue un gran líder que lamentablemente en la Argentina conocemos muy poco y que en Uruguay además la élite también lo ha transformado en otra cosa que no era. Artigas no solamente lideró esta Liga de los Pueblos Libres, que incluía lo que actualmente es Uruguay, las provincias del litoral de nuestro país, incluso en un momento Córdoba también, promovió en 1815 una reforma agraria donde él dice hay que sacarle la tierra a los malos europeos y a los peores americanos y hay que dársela a los más pobres, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los mestizos, ¿no? Él dice explícitamente los más pobres serán los más beneficiados, ¿no? Los únicos privilegiados serán... Era un comunista, sí. Sí. Peronista ¿no? casi. Y entonces ahí nosotros tenemos dos grupos, ¿no? Un grupo, para que quede claro esquemáticamente, un grupo que es el grupo elitista, muy conservador, que no le interesa, digamos, el cambio social ni la unidad americana. Otro grupo patriota que lo podemos subdividir, si se querés, en uno que busca una gran revolución social y en otro que busca cambios sociales más moderados, entre los cuales podemos incluir a San Martín, a Bolívar, y en el medio, entre las dos, Belgrano, Güemes, bueno, habría que ver cada caso. Pero este grupo, el patriota, quiere, sobre todo, ¿qué? Una independencia vigorosa y la unidad de América Latina. Y quiere también cierto cambio social. Y la gran paradoja y la gran tragedia de nuestro proceso de independencia es que este grupo, el patriota, triunfó en contra de España. Los que derrotaron a España fueron, los que pusieron el cuerpo, fueron esos líderes y esos sectores populares, indígenas, mestizos, afrodescendientes, y que buscaron construir una unidad regional a través de ¿qué? A través de una gran confederación de estados, ¿no? Este año se están cumpliendo 200 años del proyecto de unidad de América de Bolívar en el Congreso de Panamá, otro día si quieren lo podemos retomar, ¿no? Pero que buscaron una gran confederación de estados sólida, no como lo que tenemos hoy, que es medio chubby, o sea, bien sólida, ¿no? Con ciudadanía común, ejército común, parlamento común, y una identidad común que, como les decía antes, era muy posible porque existía América antes que la Argentina, antes que Perú, antes que Bolivia.
Y lamentablemente ese sector que derrotó a España y que promovió cambios sociales y que promovió esta unidad, terminó siendo traicionado y derrotado por el primer grupo, el grupo de las élites locales, ¿no? Nosotros, generalmente no nos preguntamos qué corno hizo San Martín, viviendo casi 30 años en el exilio. Parece que se fue a Francia porque quería comer una baguette o quería tomar un latte. Croissant. Claro, ¿qué carajo hace San Martín? Que supuestamente, en una clave muy de Villiquen, el padre de nuestra patria, ¿qué hace? ¿Dónde ¿Por qué? está? ¿Dónde carajo? ¿Dónde está el padre? Digamos, ¿no? Se Nos fue ¿por abandonó. qué? Se fue traicionado. ¿Por qué? Se fue traicionado por Rivadavia. Una de las manos derechas de San Martín, Bernardo de Monteagudo, terminó siendo asesinado. ¿Por quién? Por americanos. Güemes terminó siendo traicionado por la élite de Salta, que ahora son los más, ¿no? Sí, Se disfrazan. son de Son los gauchos, infernales, sí. claro. Bueno, Artigas fue traicionado por sus lugartenientes Estanislao López y Pancho Ramírez, pero sobre todo derrotado por Buenos Aires y termina en un exilio interno en Paraguay, ¿no? Bueno, María Remedio del Valle, Juana Zurduy terminan también muy mal, aunque vive mucho tiempo, vive muy mal, ¿no? Y Sucre es el líder de la última batalla de independencia hispanoamericana, que es la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, asesinado por americanos. Y el ejemplo más claro de esto es el de Bolívar. Bolívar, después de haber logrado la independencia junto con San Martín, digamos, la independencia del medio continente, ¿no? Y ser, digamos, un líder realmente impresionante, en 1828, en septiembre de 1828, cuando estaba con su compañera Manuela Zurduy, otra gran patriota de Ecuador, nacida en Ecuador, estaban en el Palacio Nacional, viene a asesinarlo una partida de americanos, acusándolo de ser un déspota, ¿no? Sectores liberales vienen a acusarlo de ser un déspota, y él termina, Manuela Sáenz se tira encima de los asesinos, lo salva Bolívar, y Bolívar, quiero que entiendan, Bolívar, que había derrotado a España en un montón de batallas, termina saltando en calzoncillos, saltando de la ventana y escondiéndose abajo de un puente. ¿Está bien? Y logra salvar su vida gracias a Manuela... ¿Ella muere? No, ella se salva también, gracias a Manuela Sáenz, pero después de ahí, digamos, logra recuperar el poder, pero después de ahí la cosa viene a pique y Bolívar termina muy mal, muy decepcionado, diciendo, hemos arado en el mar, hemos logrado la independencia a costa de todo lo demás, y terminando con una frase también muy trágica que es, en América lo único que uno puede hacer es exiliarse. Entonces, San Martín termina en exilio, Bolívar termina queriendo exiliarse, están quienes dicen que lo asesinaron, lo cual puede ser, pero si no lo asesinaron, termina muriendo muy poco tiempo después, en diciembre de 1830, y lo que quiero señalar con esto es que claramente la revolución fue traicionada, ¿no? Esa revolución que buscaba cambio social, que buscaba una independencia vigorosa y que buscaba la unidad de América, no terminó en eso, y fueron esas élites que de alguna manera descuartizaron América, fueron esas élites, el núcleo de las élites que estaban muy angustiadas y que no tenían esa capacidad, esa potencia de hacer una América fuerte y una América bien independiente, las que terminan entregando, digamos, nuestros países al imperialismo británico, ¿no? Sobre todo a partir de la década del 20, se van creando lo que ocurre acá con Rivadavia, ¿no? Pactos neocoloniales en términos de libre comercio, ¿no? Y los primeros empréstitos, y toda una política que deja a América fragmentada, débil, ¿no? Y neocolonizada en manos de Inglaterra, ¿no? Esto George Canning lo dice muy claramente. George Canning, que fue canciller y después primer ministro de Inglaterra en esa época, él dice, la América española es independiente. Si vamos a hacer las cosas bien, va a ser comercialmente británica. Y esa es la tragedia de nuestra independencia. Por eso muchos en el siglo XIX y en el siglo XX han insistido en una independencia trunca, ¿no? Y por eso yo insisto en esta idea de disputa, porque si no parece que salió todo bien, parece que sí, nos independizamos. Bueno, porque nos venden esa es la Exactamente, historia, ¿no? parece que este era el proyecto, del 25 de mayo este era el proyecto. No, el proyecto era otro, el proyecto más interesante era otro, un proyecto americano, un proyecto de cambio social, un proyecto de una independencia vigorosa y no de crear republiquetas neocoloniales como terminó ocurriendo, que incluso te diría más, durante el siglo XIX no hizo más que reforzarse, ¿no? Digamos. Claro. Una boluda te va a decir, pero Canning pasó a ser Scalabrini Ortiz y Republiqueta Mirá, Larralde. Scalabrini Ortiz fue un gran crítico, ¿no? Del imperialismo británico en nuestra región, y por eso en la calle se llamaba George Canning, la avenida le cambiaron el nombre en el tercer gobierno peronista, y después vino la dictadura, que siempre tiene una conciencia histórica muy clara, y le pusieron Canning. Claro. Le pusieron de vuelta a Canning, no lo dejaron, le Hijo pusieron de de vuelta a Canning,
Y después, bueno, en la época de Alfonsín le volvieron a poner Raúl Escabio Ortiz, ¿no? Republiqueta quedó que solo Larralde. Pero esos símbolos se juega, digamos, ¿no? No, claro. Un montón. Y se juega cuánto radicalizás la discusión, ¿no? Porque digo, cuanto más en serio es, más complejo está. Digo, en la serie de acontecimientos que vos venís planteando respecto a nivel continental, a nivel también el modelo productivo que se estaba discutiendo. Lo pienso hoy, ¿no? Inglaterra, Malvinas, ¿no? O la República Tecnológica y también nosotros realineándonos con un mundo en cambio. Qué difícil. No, es porque... que hay, como yo decía antes, hay una clara continuidad, digamos, Claro. ¿no? O sea, por eso... Pero tal vez ahora nos estamos realineando con otro, o sea, con otros poderosos a nivel mundial. ¿Con qué otro? Y con Estados Unidos. Ah, bueno, no, pero pero son eso ya los se... hijos, son No, los eso ya hijos de se... los ya amigos. viene. Los hijos de los eso piratas. viene- La discusión con España y la dependencia con los británicos, digo, hoy a 200 y pico de años, bueno, también No, te hace discutir claro, qué tipo de país estamos construyendo. Obviamente, lo que nosotros vemos, para que quede bien claro a dónde apuntaba, es que nosotros tenemos elites que son neocoloniales, ¿no? Por eso esas elites, en realidad esas elites no querían la independencia, porque no Eran les los convenía. angustiados, ¿está claro. bien? No les convenía. ¿Qué les interesaba? Autogobierno, libre comercio, ¿está bien? Y el libre comercio les interesaba para poder conectarse con Inglaterra. Cuando España no permite eso, bueno, aceptan romper, pero cuando rompen, recrean lógicas neocoloniales con Inglaterra. Porque hacer un país soberano, hacer un país fuerte y hacer un país unido, como quería San Martín, Bolívar y tantos otros y otras, requiere mucho coraje, digamos, ¿no? Requiere enfrentarse a grandes potencias. Y estas élites no tienen una mentalidad, digamos, soberana, una mentalidad patriota, una mentalidad americana, sino todo lo contrario. Entonces, esa ruptura con el resto de América está conectada porque si como dice Sarmiento, el problema de la Argentina es la extensión, que es demasiado grande, o como decía Domingo Cavallo, hay provincias inviables. Esa mirada es una mirada en la cual vos estás pensando hacia afuera. Si vos estás pensando hacia adentro, bueno, no hay provincias inviables, hay provincias a desarrollar, hay provincias a construir. Hay gente. No, pero digo más allá de eso, digo, en una mirada incluso muy tecnocrática y económica, Para adentro. pedorra, digamos, Sí. no estoy hablando de una mirada comunitaria, no, digo, si vos tuvieras una mirada que no la tienen nuestras élites, de un desarrollo sólido interno, vos decís, bueno, acá vamos a desarrollar todo esto, ¿no? Recordemos que Macri, que hablaba de la angustia de los patriotas, Macri mismo también decía que Malvinas era en definitiva una cuestión de déficit, que para qué Sí, queríamos sí, era Malvinas, muy ¿no? deficitario recuperar. Entonces, claro, lo que están construyendo en ese comienzo del siglo XIX y durante el siglo XIX y aún hoy, es un país para pocos, un país pequeño, un país para ellos solos, vinculado hacia afuera, porque es lo que les conviene. Ellos, su mercado, el mercado de los productos primarios, no nos lo venden a nosotros no venden la soja. ¿Tá? Claro. Y además no les interesa oponerse firmemente a Estados Unidos o Inglaterra, porque para eso hay que tener mucho coraje, digamos, ¿no? Para construir un país Y es soberano. más trabajoso, además. Claro, pero totalmente, absolutamente, ¿no? Entonces, es mucho más fácil convertirte en un apéndice neocolonial de esas potencias que otra cosa. Por eso, y acá quiero subrayar algo que vos señalabas, que esto es en gran medida una cuestión cultural. Digamos, no solamente es una cuestión económica, sino también cultural. Nuestras élites fueron formadas en la época colonial como élites coloniales y continuaron en esa lógica, ¿está bien? Y por eso acá en Inglaterra, digo, en América Latina en general, salvo casos muy excepcionales como Malvinas y el bloqueo anglo-francés, tiró muy pocos tiros. Porque nuestras élites se entregaron así. Porque admiraban. Hoy Milei va a Estados Unidos 25 millones La de cultura, veces. ¿no? Porque admira a Estados Unidos. No es que Trump le está poniendo. Ojalá, Sí, claro, digamos, claro. ojalá Trump lo estuviera obligando a viajar. Y O sea, él quiere entregar el país a pies y manos porque admira a Estados Unidos y no pueden pensar, como decía antes, un país verdaderamente soberano. Es muy difícil pensarlo también, ¿no? O sea, para que Bueno, pedirle... Y es un cambio cultural. hubo No, proyectos muy profundos. No, sí, por supuesto, pero, o sea, como si Milei no pensara en la dimensión económica y en el nivel de coloniaje el cual nos está subordinando, ¿no? Como que es una variable que, bueno, no está, no se genera empleo, necesitamos dólares. Incluso, bueno, se viene una imagen de Sturzenegger diciendo... yo estoy contento porque mis hijas se quedan en el país, Se o mis quedan en el hijos se quedan en el país, país. O sea, sí, es sí, delirante, ¿no? sí. Cuestión delirantes. Pero digo, como si no estuvieran situados en este continente o en este país. Absolutamente. Bueno, Saborido y Capusotto tienen una frase que también me gusta citar mucho, donde ellos dicen, nosotros tenemos élites que son dueñas de un país Que al que detestan. odian. Claro, y es fundamental. Por eso yo también soy muy crítico de esa asimilación inmediata entre Milei y Trump, Milei
y Meloni y Milei y otras extremas derechas del norte, porque esas extremas derechas del norte no odian sus países, no, son tanto. nacionalistas. Son nacionalistas. Estas son elites, y también yo soy muy crítico de hablar de neoliberalismo a secas. No se trata meramente de neoliberalismo a secas, es un neoliberalismo neocolonial. Claro. Porque Thatcher es una persona espantosa, absolutamente detestable, pero no estaba, digamos, más allá de que sí, estaba achicando el Estado, etcétera, no estaba deconstruyendo la potencia soberana de Inglaterra. Al contrario, estaba reconstruyendo el Imperio Británico, lo que podía. En cambio, nuestras élites, el núcleo de nuestras élites, son profundamente coloniales. Entonces, es importante agregarle ese adjetivo al neoliberalismo, o cuando hablamos, si es que hablamos de fascismo o extremas derechas, porque hay una diferencia muy, 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 muy grande. Y la otra cosa vinculada con esto es que esta lógica neocolonial no es solamente hacia afuera, digamos, ¿no? Quiero decir, estos países, nuestras élites que se independizaron angustiosamente y reconstruyeron ese lazo neocolonial con Inglaterra primero y después con Estados Unidos en el siglo XX, también tenían una mirada muy neocolonial hacia adentro. O sea, la relación de esas élites con la mayoría de la población no es una mirada de somos parte de una misma comunidad, de una misma identidad. No, al contrario, es una mirada de enorme rechazo, de un rechazo racista, de un rechazo genocida, ¿no? Y es esto que decíamos antes, élites que odian a sus propios pueblos y a su propio país. Y esto te quería decir así cortito. ¿Qué pasa con las élites de otros países? Porque siempre de otros países de la región, digo. Porque siempre hay como una mirada de la burguesía brasilera, que es mucho más nacionalista que la nuestra, que tiene una mirada más integral con su país. ¿Eso es cierto o no? Bueno, en general yo creo que esto que acabamos de decir se puede reproducir para la mayoría de América Latina, con excepciones, complejidades. En el siglo XX ha habido un debate muy grande entre intelectuales de izquierda e intelectuales nacionalistas populares. Había intelectuales nacionalistas populares que entendían que había como una burguesía nacional y había una potencialidad de un desarrollo capitalista nacional, ¿no? Esa fue una discusión en la década del 20, la década del 30, la década del 40, la década del 50, y que, por ejemplo, en la Argentina tuvo que ver con el peronismo, pero que en otro lado, por ejemplo, en México, tuvo que ver con la Revolución Mexicana, que es la primera revolución social del siglo XX en América Latina, una revolución nacionalista, antiimperialista. Y entonces uno podría pensar, según una parte de la biblioteca, que habría... Pero parte que sí. Hay quienes creen que hay, digamos, una proto-burguesía nacional que puede construir un capitalismo nacional. Pero esa burguesía nacional no es el núcleo duro de la élite. ¿Está bien? El núcleo duro de la élite sería la élite terrateniente, vinculada con la economía primaria, que es la del siglo XIX y es la de la rural hoy, del muchacho que habla del índice ELSA, digamos, ¿no? Sí, que ese es el núcleo duro, ¿no? Ese es el núcleo duro de nuestra élite. El tema es si esas burguesías nacionales, industriales, tuvieron verdaderamente fuerza o no. Habría otra parte de la biblioteca que te diría que no, que esas burguesías nacionales, industriales, le da a la nafta hasta ahí, que pueden llegar a hablar un poco, pero que cuando las papas queman, se bajan. Y eso podría verse, por ejemplo, con lo que pasó en América Latina en el siglo XX. En el siglo XX en América Latina hubo un desarrollo industrial, hubo un intento de gobiernos nacional populares de promover desarrollo industrial, distribución de la riqueza, proteccionismo, un montón de cosas que creo que estaríamos de acuerdo. Pero cuando las papas quemaron, esas burguesías nacionales, ¿qué hicieron? Transaron. Claro. Porque terminaron, digamos, vinculándose de manera subalternizada con el imperialismo estadounidense, ¿no? Y abandonando proyectos de frente nacional. Entonces, en el caso de Brasil es complejo, pero yo creo que incluso en el caso de Brasil podemos ver eso, ¿no? En el caso de Brasil, más allá de que Brasil tuvo un proceso de industrialización más grande y más desarrollado que en el resto de América Latina, se dio con una fuerte transnacionalización y con lo que también hay un autor brasileño llamado Rui Mauro Marini que llamó subimperialismo, que fue como una suerte de asociación entre Estados Unidos y Brasil, otorgándole a Brasil un rol más destacado dentro del armado imperialista en América Latina, pero sin dejar de ser un país, digamos, neocolonial. O sea, si querés, un país neocolonial con mayor fuerza que otros países como Guatemala, ¿está bien? Pero ciertamente no un país soberano, no un país potencia, digamos, ¿no? Pero esto da para hablar mucho. Sí. No, que cerraste un poco como habías arrancado respecto a América, y yo decía,
los acontecimientos que sucedieron a principios del siglo XIX en América, podemos pensarlo como revoluciones burguesas sin burguesía, ¿no? Bueno, igual esto ahora abriría Claro, también a que lo claro, desarrollen. Está anotando. Esto, no, a mí se me vino a la cabeza el Che Guevara, esto de las burguesías locales son furgón de cola del imperialismo, con esta parte de la biblioteca, ¿no? Sí. Que más un poco... Bueno, dentro de poco se viene su cumpleaños, así que podemos hablar del Che. Quien El Che, pensaba eso, sí, digamos. vamos ahí. Quien pensaba eso era Mariátegui, que también en 14 de Carlos junio, Mariátegui. sí. 14. Mariátegui, justamente, él planteaba el único antiimperialismo de verdad en América Latina es el socialista. Él, Mariátegui, que admiraba la Revolución Mexicana al principio, él dice, bueno, no, van a traicionar, digamos. Y con el diario El Lunes uno puede ver que todos esos movimientos nacional populares que apostaron a un capitalismo nacional no les terminó de dar la nafta por diferentes motivos para verdaderamente enfrentarse a potencias imperiales como la británica y la estadounidense. Bueno, nos animamos a pensar el 25 de mayo y a hablar de revolución, que es un montón para este tiempo. ¿Usted tiene algo para decir? Sí, Beto? no, muy interesante lo de Juanfra, la verdad que nos quedaríamos hablando. Hay cosas para decir, está buenísimo. Pero tengo un chivo, 2, 3 chivos, ¿puede ser? Sí, dale con Y eso. dale, Ya mandale. le pregunté al ¿Y qué te capitán y dijo? me Y habilitó. decía que no al capitán. Me habilitó. Muy Así bien. que Calenchu. Tengo para hoy mañana acá... Agenda. Sí, hoy mañana acá en Paternal, La Gran Paternal se llama. Son estudios, son atelier que abren al público para que vayan a ver lo que hacen, todos los procesos creativos. ¿Eso dónde? Acá entran a la página lagranpaternal.com.ar y ahí lo ven en pantalla y ahí se fijan el cronograma y tiene un mapa muy interactivo, un mapa interactivo muy bueno. Muy. Claro, y que les permite llegar a los estudios, a los lugares, bueno, vayan. Muy bien. Bien, después tengo otro, que no sé dónde está, acá está, para mañana acá en el Café de los Patriotas, tango. Un amigo, Jorge Donadío y Guiet, que es el guitarrista, van a estar acá, es un dúo de bandoneón y guitarra, suena muy bien, mañana a las 19 horas. Y por último, tengo en el Centro Cultural de la Cooperación, acá Juanfra es director de Historia, ¿no? ¿Algo así? Sí, coordinador del Departamento de Historia. No me salía. Gracias, Juanfra. Tenemos Poéticas de lo Indecible con Marina Arias, Tete Romero, Romero, dije bien. Invitada Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, que son las escritoras de Los Oestergel, que cuenta la historia de la familia. El martes a las 19 horas en Corrientes 1543. Vayan en la sala Pugliese. Hay biblioteca, librería, todo. Es un lugar muy lindo. Entren al Centro Cultural y vean la programación, que está muy buena. Y listo. Y listo, y cerramos. Bueno, nos vamos hasta el próximo sábado. Sí, ya nos quedamos. Sí, Hacemos como viene la hora. se vienen las 4 horas. No llegamos a las 4. Hay ataque de todo por acá. Bueno, nos vemos el próximo sábado y hacemos un nuevo Sin programa. tos. Gracias, Sí. Axel. Sin tos, Gracias, por favor. Jair. Gracias. chicos. Gracias, equipo, y chau. Nacidos del cielo, paridos del llano, somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación